Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy analizaremos la evolución del sistema internacional enfatizando el siglo XXI, los eventos más relevantes que han ocurrido en las 2 décadas de esta centuria. Hay una serie de aspectos relevantes que hay que considerar y que debemos entender a la luz de los aspectos coyunturales de este año 2023. Sin embargo, antes un repaso sobre lo que fuera el sistema internacional o los sistemas internacionales previos a lo que conocemos como el sistema westfaliano. En realidad, cuando hablamos de relaciones internacionales, tenemos que hablar de hace más de 10.000 años, con las dinámicas de las tribus de cazadores y recolectores, con la revolución agrícola y los asentamientos humanos, ya el proceso de inicio de la urbanización y del establecimiento de las ciudades, más o menos hace unos 10.000 años atrás. Otra época que cambió significativamente fueron las ciudades-estado griegas y la época feudal en Europa, que dieron impulsos significativos a los sistemas internacionales, porque es hasta finales del siglo XX que realmente podemos hablar de un sistema internacional de cobertura planetaria. Hubo la época de los grandes imperios, eso es importante de tener en cuenta esas situaciones para ver cómo fue evolucionando el sistema internacional. Ahí nos queda una serie de aspectos relevantes, pero que corresponderían más a un curso de historia de las relaciones internacionales. Hay un punto, un parteaguas en la evolución del sistema internacional, que es los tratados de paz de 1648 que establecen el sistema westfaliano. Esos tratados de paz pusieron fin a la guerra religiosa de los 30 años, pero no fue simplemente un tratado de paz en Europa, sino que dio nacimiento a un nuevo Estado, a una nueva figura de organización político-administrativa, que es el Estado Nacional, que fue evolucionando hasta llegar a lo que conocimos del Estado como actor internacional por antonomasia en el siglo XX. El fin de ese sistema feudal, sobre todo de los estados papales, de los feudos en la parte de Europa Central y Europa Oriental, dieron lugar a una nueva dinámica que va a ser sin duda clave para entender las relaciones internacionales como se han conocido a lo largo de los últimos siglos. Un aspecto importante es los efectos de la paz de Westfalia. Hay una recomposición del mapa político europeo, pero también una recomposición del mapa religioso europeo. O sea, no fue simplemente, reitero, el fin a la guerra de los 30 años, el inicio de lo que se conoce como la paz de Westfalia, sino una recomposición del orden internacional europeo. En la parte del mapa político europeo es importante tener en cuenta la hegemonía continental francesa, el hundimiento del imperio austriaco, España convertida como una potencia secundaria. Hay un predominio del Estado-nación, del Estado nacional, y eso es una de las consideraciones más relevantes para lo que son las relaciones internacionales. La consolidación de las monarquías absolutas, y en el campo del mapa religioso europeo hay una igualdad y libertad religiosa. Ya no era el principio de que la religión del príncipe era la religión del Estado, sino que ahí hay una ruptura entre religión y política. Las iglesias nacionales protestantes obtienen un auge significativo y queda
el norte protestante en Europa y sin duda el sur católico de Europa. Y hay aspectos que son importantes tener en cuenta. En ese sentido, hay un paso importante avanzando hacia lo que es el sistema internacional tal y como lo conocemos hoy con el Congreso de Viena, o sea, el orden europeo de 1815 a 1914. Recuerden que los siglos en relaciones internacionales no siguen la lógica del calendario gregoriano, sino que son periodos de relevancia en la dinámica de los asuntos internacionales. El Congreso de Viena pone fin a las guerras napoleónicas y eso marca una nueva era en las relaciones europeas y en la influencia de las potencias europeas a nivel global. El Congreso de Viena de 1815 inicia el periodo de paz armada en Europa, un periodo de ausencia de guerra, pero de conformación del sistema de alianzas, o sea, de bloques de poder. Por eso yo insisto mucho en que es un error hoy hablar de que estamos frente a una nueva Guerra Fría, porque en realidad la Guerra Fría es un periodo específico de la segunda mitad del siglo XX, como la paz armada fue un periodo específico en el siglo XIX en la parte europea. Eso es importante de tener en cuenta y de cómo se están conformando hoy sistemas de bloques, sistemas de alianzas, como lo vimos en el siglo XIX en la parte europea. Por otra parte, el Tratado de Paz de Versalles de 1919, que puso fin a la Primera Guerra Mundial y establece la base de la Sociedad de las Naciones, que al final no funciona porque hubo una frágil paz y se sentaron en la paz de Versalles y en esa frágil paz que no se logra consolidar, al igual que no se logra consolidar la Sociedad de las Naciones, las bases de la Segunda Guerra Mundial. O sea, lo que estamos viendo es que la evolución del sistema internacional en los siglos anteriores se ha producido generalmente a partir de tratados de paz y del establecimiento de nuevos órdenes internacionales. Habría que ver si eso es lo que está ocurriendo en este momento a nivel global o estamos en una situación totalmente diferente. Otro paso significativo en ese sentido fue la Conferencia de San Francisco, que genera la Carta de Naciones Unidas, crea la Organización de Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas, pone fin a la Segunda Guerra Mundial, pero también marca el inicio de la Guerra Fría, o sea, de un esquema bipolar de bloques, con dos grandes bloques, la Unión Soviética y los Estados Unidos, y algunos otros países que en algún momento llegaron a llamarse no alineados, que conformaron un bloque de potencias que podría uno decir conservaban un balance escorado, es decir, la mayoría de los países no alineados, aunque se decían que no formaban parte ni del bloque soviético ni del bloque occidental encabezado por Estados Unidos, lo cierto es que se tendían a inclinar más hacia el bloque soviético que hacia el bloque encabezado por Estados Unidos. Con la conferencia de San Francisco de 1945 se inicia lo que podemos considerar el primer sistema internacional planetario de estados, en la medida en que fue iniciándose el proceso de descolonización, una explosión demográfica de estados que se integraban a la Organización de Naciones Unidas, y eso hizo que por primera vez en la historia de las relaciones internacionales se pueda hablar en realidad de un sistema internacional planetario. La referencia siguiente es a la Guerra Fría.
ese periodo de 1945 a 1989, y como dije antes, hubo otro periodo de este tipo, paz armada, de no enfrentamiento directo entre las potencias dominantes del sistema, que fue el periodo que vimos antes de la Europa de 1815 a 1914. Ahora, la naturaleza de la Guerra Fría es muy particular y no la vimos ni en la paz armada del siglo XIX en Europa, ni la estamos viendo hoy a inicios del siglo XXI, y en lo personal yo creo que no veremos de nuevo una segunda Guerra Fría, aunque muchos especialistas insisten en que estamos en un periodo previo a la Guerra Fría. Eso no es correcto. La Guerra Fría fue un periodo encabezado por bloques dirigidos, coordinados por dos superpotencias en un esquema político, ideológico, militar. Y eso no lo estamos viendo hoy. Hubo periodos de tensión y de distensión, de guerras, por supuesto, pero sin duda no hubo enfrentamientos entre las fuerzas armadas de las dos superpotencias. Estuvo la guerra de Corea de 1950 a 1953, la guerra de Vietnam, que fueron en realidad guerras a lo interno de países y no entre las superpotencias, aunque estas estaban en general enfrentadas en determinados momentos. ¿Qué pasa después de que termina la Guerra Fría? En el periodo de 1989-1990, con la caída del muro de Berlín, que se inicia un periodo de cambio, la desintegración del bloque soviético, se inicia la década de 1990, que se conoce como el momento unipolar, en donde quedó solo una potencia, una superpotencia, los Estados Unidos. Este periodo unipolar tiene un clímax en el 2001 con los atentados en Nueva York y Washington del 11 de septiembre, y digo un clímax porque fue un momento en que todos los países alrededor del mundo respaldaron a los Estados Unidos frente a un ataque terrorista. Luego viene en el 2003 la invasión a Afganistán e Irak y un reacomodo de fuerzas, y se inicia un periodo de lucha hegemónica hacia la confrontación entre las grandes potencias, que es lo que hemos estado viendo en las últimas 2 décadas, con una gran dinámica del sistema internacional, sin duda. El fin de la Guerra Fría lo que marca, como lo dije antes, es la caída del muro de Berlín, la desintegración del bloque soviético, el momento unipolar y cambios en la arquitectura sistémica. O sea, no es simplemente el fin de un orden internacional y la transición hacia un nuevo orden internacional, sino un cambio significativo en la arquitectura sistémica, porque aparecen actores internacionales no estatales con capacidad de operar a nivel sistémico, lo cual es sin duda relevante. El inicio del siglo XXI, lo dije antes, los siglos no inician en materia de las relaciones internacionales con el calendario gregoriano, sino que el inicio del siglo XXI está marcado por los atentados en Nueva York del 9/11. El inicio de la guerra en Irak, la intervención en Afganistán, y en ese sentido hay, como ya había mencionado, un reacomodo de fuerzas entre superpotencias. Y lo que estamos viendo a partir de ese momento, a partir de la primera década del siglo XXI, es superpotencias en decadencia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, potencias en crecimiento, China, Rusia, India y otras potencias intermedias como Alemania, Japón, Sudáfrica. Ahora bien, y lo veremos más adelante en esta presentación, Ucrania viene a reconfigurar esta relación de fuerzas, porque esas superpotencias en decadencia revierten su decadencia.
por la forma en que se produjo el inicio de la guerra en Ucrania y cambios significativos en el sistema internacional. Hasta la guerra en Ucrania, hasta ese momento, lo que estaba sucediendo era una relación triangular asimétrica, con Estados Unidos y China en una posición dominante, más interesados en la parte del comercio, de la economía, con estilos hegemónicos diferenciados. China con un proyecto hegemónico de naturaleza confuciana, Estados Unidos con un proyecto hegemónico tradicional, clásico de lo que es la hegemonía en relaciones internacionales, y Rusia en ese momento, antes del inicio de la guerra en Ucrania, que se presentaba como una superpotencia sólida, mostraba tener un gran ejército, lo cual al final no resultó cierto, y entonces se mantenía en un tercer lugar, más interesada en un proyecto que vincula el esquema zarista de Pedro el Grande, de Catalina la Grande, y el estilo soviético, pensando Vladimir Putin en que él era el zar de corte soviético que haría que Rusia se convirtiera en la superpotencia dominante, con un proyecto hegemónico de naturaleza ortodoxa que no tiene nada que ver lo ortodoxa con la religión ortodoxa. Es por una conformación híbrida de un proyecto hegemónico entre lo que plantea China y Estados Unidos, que se denomina en el caso de Rusia como euroasianismo. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en términos de la sociedad mundial? Estamos viendo una dinámica de mundialización, una dinámica de globalización y universalización de los procesos, una creciente interdependencia que con la guerra en Ucrania comienza a una orientación de revertir alguna de esa creciente interdependencia, lo cual no es nuevo, porque ya antes de 1914 se había visto un comportamiento igual, porque la globalización no inicia el siglo pasado. La globalización inició hace 10.000 años con la primera y la segunda revolución agrícola, en donde comienza la difusión de una serie de prácticas arraigadas en algunas comunidades, ya asentadas en ciertas zonas geopolíticamente claves, y comienzan a difundirse a nivel global. Estamos viendo una sociedad universal y planetaria. Las sociedades, por supuesto, no son homogéneas, y por eso lo que estamos observando hoy es una sociedad heterogénea y cada vez más compleja. Un proceso de integración y desintegración, una serie de brechas, desequilibrios y desigualdades que han generado, sin duda, nuevas realidades. Esas nuevas realidades están marcadas por un debilitamiento de la centralidad del Estado. Por eso es que hoy se habla de un sistema post-westfaliano, la desaparición entre lo interno y lo externo del Estado, aunque algunos estados han regresado a una dinámica con un fuerte nacionalismo, tratando de recuperar esa marcada diferencia entre lo interno y lo externo. Nuevos actores no estatales, como ya había mencionado, la difusión del poder y cambios en su distribución, que hemos visto en presentaciones anteriores. Y aquí aparece algo que es necesario citar: nuevos conceptos. O sea, ¿qué tipo de orden internacional global emerge o está emergiendo, sobre todo con la guerra en Ucrania? ¿El del siglo XX es el mismo orden que el del siglo XXI? Yo creo que no, pero puede alguien decidir y demostrar que sí, son lo mismo. ¿Quiénes son los nuevos protagonistas en la sociedad internacional del siglo XXI? ¿Siguen siendo los estados o hay otros actores que no son los estados? ¿Cuáles son hoy los principales temas de la agenda
internacional global. Sin duda no es solo la guerra en Ucrania, hay otros temas en la agenda internacional global. Eso es, sin duda está marcado en esos términos. Cuando hablamos de globalización y transnacionalización, estamos hablando de temas de estructura en materia de seguridad y la violencia organizada, en producción, en finanzas, y el fin del monopolio del dólar, el creciente riesgo en el sistema monetario y financiero, y lo tenemos al día con las crisis de los bancos, no solo en los Estados Unidos, sino en algunos otros países, una racionalidad científico-tecnológica en términos de medios, narrativas, identidades, o sea, en términos de una dinámica cada vez más compleja. Y en ese contexto es que llegamos a la guerra en Ucrania. Y ahí lo que hemos visto primero es una ruptura del principio de inviolabilidad de las fronteras estatales que se estableció en 1945, una reconfiguración del orden de seguridad europeo y que está repercutiendo en un efecto dominó a nivel global, sin duda. Será el inicio de la construcción del orden internacional del siglo XXI que se ha prolongado más de la cuenta. Recuerden que el anterior orden finalizó en 1989-1990 y aún hoy, 30 años después, no hay un nuevo orden internacional definido. Diálogos transatlánticos y transpacíficos que la guerra en Ucrania vino a reconfigurar y a dar un nuevo impulso a la Unión Europea y revirtió la decadencia de potencias como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, cuando eso no era la intención de Rusia, sino todo lo contrario. Los tres proyectos hegemónicos que ya mencioné, repercusiones geopolíticas y económicas que son importantes de tener en cuenta, y el impulso de un orden a alianzas políticas y foros regionales, que es lo que estamos viendo hoy. Estamos ante la conformación de nuevas alianzas no político-militares como en el siglo pasado. Por eso es que no se habla de que Rusia y China sean una alianza militar. Son socios y así lo han planteado. Lo vamos a ver más adelante en esta presentación. Pero sí hay un reacomodo de fuerzas a nivel global y la cumbre iberoamericana muestra algunas ideas en ese sentido, recién realizada en República Dominicana, y ahí vale la pena darle seguimiento a las declaraciones que suscribieron algunos de los mandatarios participantes en la cumbre iberoamericana. No hay que perder de vista un texto fundamental, que es la Declaración Sino-Rusa de 4 de febrero de 2022, en donde Xi Jinping y Vladimir Putin definen cuál va a ser el orden internacional que ellas en términos de las dos grandes superpotencias están replanteando. Ahí hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta, y este texto es de lectura obligatoria para entender cuál es el proyecto sino-ruso. Desde la perspectiva sobre todo de Putin, y en alguna medida respaldados por Xi Jinping, está en lo que yo llamo la conferencia de Yalta 1.0, que fue la de 1945, los tres grandes, Churchill, Roosevelt y Stalin. Hoy estaríamos frente a la conferencia de Yalta 2.2 en 2022 por la declaración sino-rusa, pero que hay un nuevo elemento, que fue la suscripción de la declaración entre Putin y Xi Jinping en la cumbre de Moscú reciente. Hoy ya no son los tres grandes de 1945, sino que los tres grandes son Biden, Xi y Putin. Y aquí hay algo a destacar en términos de las imágenes. En 1945 había
un acercamiento entre Churchill y Roosevelt y Stalin al lado. Hoy la situación es diferente, quien está al lado es Biden y quienes están juntos son Xi y Putin. Ahora, ¿qué es lo que estamos planteando en este momento? Es el inicio de una nueva era según Xi Jinping y Vladimir Putin en la declaración conjunta de una alianza estratégica para una nueva era. Otro texto a leer necesariamente para entender qué está pasando. ¿Qué es lo que plantean en ese texto? La construcción de un nuevo orden internacional multipolar, en cursiva porque multipolar, y vean la letra al pie de página, en términos de lo que China entiende por multipolarismo, que sustituye el orden internacional de los siglos XIX y XX, un orden internacional favorable a los intereses chinos, y Rusia va detrás de los intereses chinos porque no le queda otra alternativa. En este momento a China no le sirve que Rusia gane con una victoria contundente en Ucrania, pero tampoco le sirve que sea derrotado. Le sirve que la guerra se prolongue, haya una guerra de desgaste en donde Rusia no se consolide como la tercera superpotencia, pero tampoco caiga en un nivel tan bajo que cree un sistema totalmente bipolar. Por eso es que se habla de orden internacional según los intereses chinos. Declaración conjunta, la que mencionaba, de China y Rusia para la profundización de la Asociación Estratégica Integral para la Cooperación en una Nueva Era, de lectura obligatoria. Reacomodos geopolíticos, es lo que estamos viendo en el mundo, y confrontación de valores tradicionales y neoliberales entre autoritarismo y democracia, entre liberalismo e iliberalismo, según se entiende en relaciones internacionales, un reconocimiento de preponderancia hegemónica, multilateralismo y proteccionismo, es lo que plantea Xi Jinping y Putin, y una oposición a las sanciones unilaterales, léase las acciones que hace Estados Unidos y Occidente en el marco de Naciones Unidas o en el marco de algunos otros foros y esquemas o regímenes de integración en el ámbito de las relaciones internacionales, oposición a políticas de marginación según la perspectiva china en todo momento. Veamos un video del país de España que nos resume un poco qué ha pasado después de la cumbre en Moscú hace unos días. China está jugando un complejo papel diplomático en la guerra de Ucrania. La equidistancia de Xi Jinping con un apoyo implícito a su amigo Vladimir Putin suscita dudas en la comunidad internacional y principalmente en Ucrania. Ucrania considera que China es la única que tiene la fuerza como para poder mediar en este conflicto. Es necesario un árbitro con capacidad de tener potencialidad de diálogo. Pero ¿qué opciones tiene China de convertirse en un mediador de éxito en la crisis en Ucrania? Tras 3 años de aislamiento debido a la pandemia, Xi Jinping retomó su contacto con la comunidad internacional con un objetivo claro: ser el protagonista en las negociaciones por la paz en Ucrania. A China le permite este posicionamiento en su rivalidad con Estados Unidos, en esta posición de actor global y táctico, porque al final también le permite poner a Rusia dentro de su órbita. Las conversaciones empezaron por su aliado, Rusia. Rusia es un socio más estable de recursos naturales que el mundo necesita. Ahora Xi Jinping se apunta al tanto de una videoconferencia con Volodymyr Zelensky para debatir los 12 puntos de su plan de paz para el conflicto. No sé si ahora mismo los dos líderes pueden tener puntos en común, pero es muy importante que se escuchen. Pero muchas de las cuestiones que plantea China están vinculadas a corredores humanitarios, a proteger el mercado del cereal,
que no se ve interrumpido. Kiev ve el acercamiento de Pekín con buenos ojos, pero se sentará en la mesa de negociaciones con exigencias. Zelensky va a solicitar la retirada de las tropas y la reconquista de su soberanía total. El papel de equilibrista guarda algunas contradicciones. China simpatiza con las demandas de Moscú de poner fin a la ampliación de la OTAN. Pero para China, la integridad territorial es un principio fundamental como país y a la vez sabe que necesita los mercados de Estados Unidos y de la Unión Europea. China lo que más busca es pacificar y sobre todo rebajar la tensión, es decir, que vuelvan otra vez, ¿no?, los mercados a estar en una situación mucho más proclive y que esto sobre todo no repercuta, ¿no?, en su crecimiento económico. Pekín también tiene intereses estratégicos en Ucrania. Esa relación comercial con Ucrania no es esencial para China, pero sí es esencial que el restablecimiento de la normalización económica se pueda llevar a cabo cuanto antes mejor. Con independencia de la desescalada, China ha logrado ya un paso más en su principal ambición, desafiar el orden mundial liderado por Estados Unidos. Visto el video, llegamos al término de esta presentación. Espero que les haya permitido tener un panorama de lo que es las relaciones internacionales en este momento. Gracias.